Un tema que nos metemos con un tema que en Argentina es una herida abierta que nunca parece cerrar. La violencia en el fútbol. Un tema complicadísimo. Y la verdad es que, al revisar las fuentes para este análisis, un documental de investigación llamado Fútbol Violencia S.A. y un par de estudios académicos, queda claro que hablar de incidentes aislados es quedarse muy corto. No, para nada. Estamos ante un fenómeno que tiene raíces, muy profundas en la identidad, en los negocios, en el poder. La idea hoy es tratar de entender ese sistema. Ir más allá del titular de la pelea del domingo. Es que esa es la clave. Las fuentes nos obligan a ampliar la mirada sobre qué es la violencia. Porque no es solo el golpe, no. Claro. Violencia, como lo plantea uno de los estudios, es también la experiencia de ir a la cancha. ¿A qué te refieres con eso? A entrar a un estadio por accesos que son una trampa, tener que usar un baño que es, inutilizable, ser tratado como un potencial delincuente desde que llegas. Ajá. Todo eso es una forma de violencia. Y a eso súmale la corrupción de los dirigentes, la sospecha constante de que está todo arreglado. Es un ecosistema violento antes de que la pelota empiece a rodar. Bien, para entender todo este lío hay un concepto que las fuentes marcan como el centro de todo, el aguante. Y ojo, que no es solo cantar más fuerte, no. Para nada. Es casi un código de honor, una filosofía. Los estudios académicos lo desmenuzan y lo definen sobre 3 pilares. A ver. El primero es la fidelidad. Ser un hincha con aguante es ir a todos lados. No importa si es bajo cero en el sur o 40 grados en el norte. Si tu equipo va último, Hay que estar. hay que estar. Estar ahí es lo que cuenta. Entendido. La lealtad incondicional. Luego, el segundo pilar es el fervor, me imagino. Precisamente. Es alentar siempre. En el documental hay una idea muy potente. La hinchada siente que ella no pierde el partido. ¿Cómo es eso? Que los que pierden son los jugadores, a quienes ven como representantes circunstanciales. El hincha que tiene aguante no se permite el silencio, ni en la peor derrota. Su honor está en el aliento constante. Ok, fidelidad y fervor. Hasta ahí, todo bien. Pero es el tercer pilar el que lo cambia todo, el del combate. ¿Exacto? ¿Qué significa aguantar en ese contexto? Y acá es donde la palabra se vuelve oscura. Aguantar es, literalmente, la capacidad de pelear. De pelear físicamente. De ejercer la violencia, para defender los colores, el barrio, el honor del club. No es una forma de decir. En el documental, un hincha de Huracán lo dice con una crudeza que... ¿Qué dice? Dice, no sabes la de que yo me jugué la vida por Huracán. Y se le nota en la cara que no está exagerando para nada. Jugarse la vida. Es una frase tremenda. Entonces, no estamos hablando de un acto impulsivo, sino de un valor. Pelear es algo bueno dentro de esa lógica. Exacto. Y eso es lo fascinante que aportan los estudios. Lo definen como una cultura. La violencia se convierte en un capital simbólico. ¿Capital simbólico? Sí. Saber pelear, no tener miedo, plantarse ante la hinchada rival o la policía, te da prestigio. Te ganas un respeto dentro del grupo y en tu barrio. No podés solo decir que tenés aguante. Hay que demostrarlo. Las fuentes son claras en que hay que demostrarlo con el cuerpo. Mencionas que es un modelo para construir una identidad masculina. ¿Qué rol juega el género en todo esto? Es fundamental. El aguante es una performance constante de hombría, de una masculinidad, digamos, muy tradicional, muy hegemónica. Claro. La prueba de coraje, la resistencia al dolor, la lealtad al grupo, son todos rituales de iniciación masculinos. Y esto se ve clarísimo en los cánticos. En las canciones de la hinchada. Sí. La forma más habitual de insultar al rival no es decirle que juega mal, es degradarlo sexualmente, usar metáforas de penetración, de sometimiento. Es una reafirmación del poder a través de la humillación, una dinámica de dominación puramente masculina y violenta. Entiendo la cultura del aguante a nivel de la hinchada, pero me cuesta creer que algo así escale y se sostenga por sí solo durante décadas. No, claro que no. ¿Quién más participa para que esto se mantenga? No puede ser solo un fenómeno de la tribuna. Y ahí es donde el documental Fútbol Violencia S.A. es una bomba. Expone con testimonios y pruebas un ecosistema de complicidad enorme. A ver. Las barras bravas, que son la encarnación de esta cultura del aguante, no son actores aislados, son funcionales al sistema.
Y en la base de todo están los dirigentes de los clubes. Espera, ¿me estás diciendo que los propios presidentes de los clubes financian a los grupos que generan violencia? Suena y es contraproducente, pero la relación es simbiótica. ¿Cómo funciona? El documental lo muestra claramente. Los dirigentes les dan a las barras miles de entradas, les financian los viajes para seguir al equipo, les dan dinero en efectivo. ¿Y a cambio de qué? De tener un ejército privado. Las barras apretan a jugadores que no rinden, intimidan a periodistas opositores, funcionan como grupo de choque en las elecciones internas del club, son su mano de obra violenta. Es que es increíble el nivel de hipocresía que tiene que haber ahí, ¿no? Total, total. O sea, de cara al público decir una cosa. Y por detrás, claro. El documental recuerda cómo expresidentes de los clubes más grandes, como Mauricio Macri en Boca o José María Aguilar en River, negaban públicamente la existencia de las barras. Lo negaban. Decían, en mi club no hay barras bravas. Mientras por detrás, todo el sistema de poder se sostenía en esa relación. Y el vínculo no se queda en el club, se expande la política. ¿Cómo es esa conexión? Los políticos ven a las barras como mano de obra barata y efectiva. Necesitan llenar un acto político, contratan a una barra. Necesitan presionar a alguien, contratan a una barra. Un entrevistado en el documental usa una frase que te hiela la sangre. ¿Cuál? Dice que son sicarios muy baratos. Y se relata el episodio del traslado de los restos de Perón en 2006, que terminó en una batalla campal a los tiros entre barras de distintos clubes. Contratadas por facciones políticas. Exacto. Facciones opuestas del sindicalismo peronista. O sea que no son simplemente delincuentes. Son una pieza en un engranaje de poder mucho más grande. Precisamente. Los estudios académicos le dan un nombre a esto. Hablan de un triple pacto de complicidad. Triple pacto. Entre las barras, los dirigentes y la policía. Es una red de intercambios, de favores. A veces es dinero, a veces es simplemente mirar para otro lado. Y el rol de la policía en este pacto es, como mínimo, ambiguo. ¿Ambiguo en qué sentido? ¿Son cómplices o son los que los combaten? Cómplices. El documental muestra que la policía sabe perfectamente quién es quién en las barras, conocen sus nombres, Los tienen identificados. pero la orden suele ser no actuar. Incluso hay denuncias de que negocian con los clubes cuántos policías van a un operativo para bajar los costos, comprometiendo la seguridad. Una locura. Pero al mismo tiempo, en la tribuna, son vistos como un enemigo más. No los vean como la autoridad del Estado. Para nada. Para el hincha, la policía es una hinchada más, la de uniforme. Y la policía, a su vez, no ve al hincha como un ciudadano al que debe proteger, Lo ve como una amenaza. como una horda a la que debe controlar o reprimir. Se crea una dinámica de guerra. Y mientras, el negocio florece. La reventa de miles de entradas, que es imposible sin ayuda de adentro del club, el control de los estacionamientos. Una trama de poder, negocio y violencia. Y en medio de todo eso, me imagino a las víctimas. Las personas que simplemente fueron a ver un partido. Las fuentes deben ser muy duras en ese aspecto. Son demoledoras. La ONG Salvemos al Fútbol lleva un recuento que es espeluznante. 332 personas muertas en Argentina por la violencia en el fútbol desde 1922. 332. Y lo más grave es que el número ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Ya no es un hecho aislado, es una constante. Y el documental les pone rostro a esas cifras. Sí, y es la parte más difícil de ver. Escuchamos a la madre de Christian Raulis, un chico asesinado a puñaladas, que lleva más de una década peleando contra lo que ella llama los pactos de silencio. Tremendo. Vemos al hermano de Marcelo Sauto, que murió por un piedrazo, contando el shock de enterarse por la radio. Y en todos los relatos aparece un patrón. ¿Cuál? La impunidad. Describen cómo los barras acusados aparecen de repente con los estudios de abogados más caros del país. ¡Wow! Cómo los testigos clave en medio del juicio se tapan la cara o declaran que se les nubló la vista y no recuerdan nada. La sensación es que el sistema judicial no puede o no quiere romper esa red. Hay una frase que se menciona en el documental que es terrible. La cita un entrevistado para describir el poder de los dirigentes, y es del empresario Alfredo Yabrán. Sí, la recuerdo. Poder es impunidad. Y parece ser la definición perfecta de lo que pasa en el fútbol argentino. Y esa impunidad llega hasta la cima.
El documental es muy crítico con la AFA y la FIFA, describiéndolos como entidades que perpetúan el problema. Claro. Se analiza la figura de Julio Grondona, que presidió la AFA por 35 años con un poder absoluto. El sistema que describen era feudal, lealtad a cambio de favores. O estabas con él y recibías dádivas, o te enfrentabas y te convertías en un paria. Un sistema diseñado para que nada cambie. Con este panorama tan complejo, tan arraigado, ¿qué se ha hecho para solucionarlo? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? La respuesta ha sido casi exclusivamente una: la represión. Más policía. Más y más policía, vallas cada vez más altas, sistemas de identificación como tribuna segura y la medida más drástica, que es casi una rendición, la prohibición del público visitante. Que rige desde hace años ya. Desde 2013, en la mayoría de las categorías. Uno pensaría que con medidas tan extremas, al menos las muertes dentro de los estadios se habrían detenido. Y esa es la gran paradoja que señalan todos los estudios. Esas medidas han fracasado estrepitosamente. ¿No funcionaron? La violencia no solo no se detuvo, sino que mutó. Ahora muchas peleas son entre facciones de la misma hinchada, por disputas de poder y negocios, o ocurren en los alrededores de los estadios. Y el caso que demostró la inutilidad total de la prohibición fue la muerte de Emanuel Balbo en 2017. Lo recuerdo. Fue horrible. Sucedió en Córdoba. Fue la prueba definitiva. Ocurrió en un estadio que solo tenía público local, el de Belgrano de Córdoba. En plena tribuna una multitud lo golpeó y lo arrojó al vacío. Fue televisado en vivo. Todo filmado y televisado. Murió un hincha arrojado por su propia gente. Quedó claro que el problema no era el otro, el visitante. El germen de la violencia estaba adentro. Es desolador. Si la represión no funciona, ¿qué alternativas hay? ¿Hay otros modelos en el mundo? Lo interesante es que las fuentes contrastan mucho el modelo argentino con el inglés. En Inglaterra, después de las tragedias de los 80, hicieron un cambio de paradigma total. ¿Qué hicieron? Pasaron del concepto de security, que es el control policial, la represión, ¿Lo que se hace acá? al concepto de safety, que se centra en el confort y la seguridad del espectador. La premisa, que cita uno de los estudios, es brutalmente simple. Si tratas a los hinchas como animales, es de esperar que se comporten como animales. Es fuerte, pero tiene lógica. Y en Argentina, seguimos en el paradigma de la security, tratando a cada hincha como un sospechoso. Entonces, ¿cómo sería un enfoque basado en la safety en Argentina? ¿Qué proponen concretamente las fuentes académicas? Proponen un cambio radical, basado en 4 ejes. El primero es empezar a deconstruir la cultura del aguante. ¿Cómo? A través de campañas, de educación, de la participación de los propios ídolos. Empezar a cuestionar la violencia como un valor y a fomentar los aspectos festivos. Tiene sentido. El segundo. Involucrar al hincha, dejar de tratarlo como el problema y empezar a verlo como parte de la solución. Crear canales de diálogo reales para que los propios aficionados participen en el diseño de los operativos de seguridad. Suena lógico. El tercero parece más estructural. Sí, proponen crear un gobierno civil de la seguridad. Esto significa sacar a la policía de adentro de los estadios. ¿Y quién se encarga? Personal de seguridad privada, preventores desarmados y especializados, como se hace en Europa. La policía quedaría afuera para intervenir solo si se comete un delito. Ok. ¿Y la cuarta propuesta? Es la más polémica: institucionalizar a las barras. ¿Qué quiere decir eso? Darles un estatus legal. Exactamente. La idea es que la estrategia de negarlas y criminalizarlas ha fracasado durante 40 años. Y no ha cambiado nada. Proponen crear una figura legal, un registro. Esto permitiría regular sus actividades, que dejen de moverse en la clandestinidad, y por otro lado, asignarles responsabilidades jurídicas claras como grupo. Entiendo. Entonces, si juntamos todo, el 4 es mucho más complejo que un par de locos. Estamos hablando de una cultura, la del aguante, que hace de la violencia un capital. Sostenida por un ecosistema de complicidad. Que involucra a dirigentes, políticos y policías. Y todo esto enfrentado con políticas de seguridad que solo apuestan a una represión que se ha demostrado inútil. Ese es el diagnóstico. Y después de analizar todo este material, de escuchar a las víctimas, de entender la lógica del aguante y los pactos de poder, bueno, queda una pregunta final que es bastante inquietante. ¿Cuál sería?
Patti, el problema no es un grupo de violentos aislados, sino una cultura entera. Una forma de entender la masculinidad y el honor que es validada por dirigentes, por políticos, periodistas e incluso por el hincha común que celebra un cántico violento. ¿Cómo se desarma una lógica donde la violencia dejó de ser un problema a resolver para convertirse, para muchos, en una parte fundamental y hasta atractiva del espectáculo?